La Biblia, hermanos, enseña que no existe ni un solo ser humano que haga algo bueno delante de los ojos de Dios. Todos somos pecadores, todos somos culpables de transgredir o de no conformarnos perfecta e ininterrumpidamente a la ley de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. ¿Cuál es el problema del pecado? De que todos somos pecadores. Dice que en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Lo que realmente merecemos por ser hombres y mujeres pecadores es que todos debemos recibir la paga correcta a nuestras infidelidades y nuestros pecados. No merecemos, ni usted ni yo, merecemos nada bueno de Dios. No lo merecemos. Y eso incluye nuestra vida. Pero hoy estamos aquí. Estamos vivos. Tus órganos están funcionando. Bueno, unos más que otros. Tu corazón está latiendo en este momento sin tú hacer esfuerzo. Tus pulmones se expanden y se contraen de forma normal, sin tú pensar en ello. ¿No es acaso entonces como una contradicción que nosotros merecemos la muerte y aún así estamos vivos, estamos aquí, tenemos vestido, tenemos comida, tenemos familia, podemos incluso disfrutar de comodidades? ¿Cuál es la respuesta o cómo podemos ver lo que estamos experimentando con lo que dice la Biblia de lo que merecemos? Bueno, existe una palabra que nos ayuda a entender esto, y eso es misericordia. Misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando se habla de misericordia, se entiende como aquella inclinación o ese deseo de ayudar, de socorrer, de perdonar o de otorgar un bien a otro, no porque se lo merezca, sino porque nos da lástima, nos da compasión o sentimos cierta empatía. Pero hermanos, cuando se trata de Dios, la misericordia es diferente. No solamente se nos dice que Dios actúa no por asunto de merecimiento, por supuesto. El asunto no es el merecimiento, pero Dios tampoco actúa por un afecto. Dios actúa por su perfección. Es verdad que Dios no se mueve, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de que Dios es perfecto en su misericordia, estamos diciendo que Dios no se mueve hacia nosotros a darnos algo bueno porque le causemos una ternura a Él. Dios no se mueve a nosotros porque le provoquemos algo que Él diga, no es que se lo merezcan, pero es que me da mucha compasión, me da mucha lástima. No. La misericordia en Dios es una decisión libre y soberana. Libre y soberana. Nosotros, hermanos, cuando vamos a dar misericordia, nos compadecemos, actuamos con ese sentimiento de ayudar, pero Dios simplemente actúa no por un afecto, sino por su perfección, por su atributo. Dios no tiene misericordia, Dios es misericordioso. El tema que dice Génesis capítulo 43, el tema de Génesis 43 es la misericordia de Dios. ¿Cómo se plantea la misericordia de Dios? En este caso se nos muestra la misericordia de Dios desde un punto de vista humano. ¿En qué sentido? Quiere que nosotros veamos cómo actúa una persona que realmente entiende la misericordia de Dios. ¿Cómo actúa una persona que entiende verdaderamente la misericordia de Dios? ¿Cómo actúa esa persona? Descansa y perdona.
Alguien que entiende la misericordia de Dios descansa y perdona. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver a Jacob y a sus hijos en situaciones de mucha presión, en una angustia verdadera, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo ellos se entregan o descansan en la misericordia de Dios y cómo actúan, cómo disfrutan, cómo experimentan esa misericordia y cómo se dan esa misericordia. Este texto lo vamos a ver, es un texto que nos da 34 versículos. Vamos a verlo en dos partes, ¿ok? En dos partes vamos a ver este texto. Número 1, vamos a ver la entrega o la rendición de Jacob a la misericordia de Dios. Eso van a ser los primeros 15 versículos. La entrega o la entrega o rendición de Jacob a la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, la experiencia de los hijos de Jacob de la misericordia de Dios. La experiencia de los hijos de Jacob de la misericordia de Dios. Versículos 16 al 34. Comencemos inmediatamente viendo los primeros 15 versículos. Estos 15 versículos, hermanos, se enfocan en Jacob. Dios va a tratar con Jacob. Y Jacob, vamos a ver cómo él pasa de la resistencia, de la amargura, a descansar verdaderamente en Dios. Versículos 1 en adelante. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. En el capítulo anterior, capítulo 42, vimos cómo Dios usó la hambruna, ¿verdad? En los primeros 7 años, vienen siendo 2 años que están comenzando la hambruna. En esos 2 años, la situación está pegando muy fuerte, ¿sí? La escasez, no hay siega, ¿verdad? Dios ha cerrado de alguna manera que la tierra produzca. Así que hay una situación de hambre muy dura, muy aguda. Los hermanos de José han ido a buscar el trigo, hemos visto lo que pasó, pero terminan de regresar y están allí. Dios ha usado esa hambre, en primer lugar, en el capítulo 42, para obligar a los hermanos de José a ir hacia Egipto y ser tratados por Dios allí. Ahora en este capítulo, Dios va a seguir usando la hambruna, ya no para obrar en el corazón de los hermanos de José, sino para obrar ahora en el corazón de Jacob. Un corazón que estaba muy amargado y dolido contra Dios. Génesis 42, versículo 35. Génesis 42, 35. Note las palabras de Jacob. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Todos tienen temor. Todos tienen temor. Van a ser acusados de robo, de ladrones. Versículo 36. Entonces su padre le dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Pobrecito yo, ustedes sí son malvados conmigo. ¿Cómo se les ocurre hacerme todo eso a mí? ¿Por qué lo hacen contra mí? Jacob piensa que Dios la tiene agarrada con él. Jacob piensa que Dios ha estado enfilando toda su artillería para amargarle la vida. Jacob estaba profundamente resentido contra Dios. Hay injusticia de parte de Dios.
Hay maldad de parte de Dios. Sí, no lo está diciendo, pero su forma de hablar lo está pensando. No lo decía, pero es como que lo estuviese viendo. Dios sí me está tratando mal. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Todas estas cosas están en contra de mí. Y él dice, me voy a colocar en modo defensivo. Versículo 38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Cuál es la resolución de este hombre de avanzada edad? Obstinación. Obstinado. No voy a mandar a Benjamín. No lo voy a hacer. Y fue tan obstinado que se acabó toda la comida y no había mandado a Benjamín. Dice que el hambre era grande en la tierra y aconteció que se acabó el trigo. Todo el trigo que habían traído de Egipto se acabó. Moisés, hermanos, nos deja claro que la demora de volver a Egipto por más comida, en este caso, no se debía a la pasividad de los hermanos de José, que ya vimos en el capítulo anterior, que se estaban viendo los unos a los otros, no sabían qué hacer. Pero que ahora esa pasividad no es de los hermanos de José, perdón, sino que se debe a la obstinación y a la resolución rebelde de Jacob. Es una resolución obstinada contra la providencia de Dios. A Jacob no le importa su otro hijo Simeón. Y su amor para Benjamín tampoco era verdad. No era cierto. Él se estaba amando a sí mismo. Jacob se estaba aferrando a Benjamín como si Benjamín fuera la fuente de su felicidad. Por eso es que no lo quería dejar salir. Pero no porque amaban a Benjamín. Todos estaban pasando hambre, incluyendo a Benjamín. Todos se podían morir, incluyendo a Benjamín. Él estaba usando a Benjamín, pero no estaba amando a Benjamín. Jacob prefería que todos se murieran de hambre antes de perder su supuesta fuente de felicidad. Prefería dejar a su hijo Simeón en la cárcel que enviar a su hijo menor para tener comida, para recuperarlo. No le interesa absolutamente nada. Está cegado. Versículo 3 y 4. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con vosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Jacob estaba obstinado, estaba cegado, estaba endurecido. Y esto había afectado todo en su vida. Tanto fue así que pasó todo ese tiempo, se acabó la provisión y dice, bueno, ya no me queda de otra que pedirle a ustedes, hijos míos, que vuelvan a Egipto. Pero nunca mencionó a Benjamín, él sabiéndolo, por supuesto. ¿Será que se le había olvidado a este señor? No, se estaba haciendo el loco. Vayan, busquen. Hermanos, los estaba exponiendo el peligro. No me importa si los matan, él no estaba razonando bien. Pero papá, ese hombre nos dijo que si no llevábamos a nuestro hermano, no podemos entrar. A lo mejor nos mata. Bueno, nunca dijeron que habían sido acusados de espías. Pero el punto era que no podían llegar y hacer
buscar la provisión sin su hermano Benjamín. Podían pasar peligro por eso. Dice que ese hombre, hablando de José, no sabían que era José, con ánimo resuelto nos dice, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Entonces le están diciendo, no podemos ir, tú sabes que no podemos ir. Es tanto el tiempo que ha pasado la obstinación de Jacob que el propio Judá en el versículo 10 nos dice cuánto tiempo más o menos han pasado. Versículo 10. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. ¿Cuánto tiempo ha pasado entonces, más o menos? Bueno, si solamente el viaje de ida consistía en 3 semanas, un viaje de ida y vuelta consistía en 6 semanas. Y si iban a venir 2 veces, entonces estamos hablando de aproximadamente 12 semanas, unos 3 meses. Incluso puede haber pasado un poco más de 3 meses. Un poco más de 3 meses donde Jacob sabía que la única manera era regresar para rescatar a Simeón y para comprar comida, pero prefirió aguantarse 3 meses. 3 meses. Jacob estaba amargado, totalmente amargado. Pero aunque se puso en fila contra Dios, Dios le ganó. Creía que el pulso le iba a ganar, pero no fue así. Ahora siente hambre. Dios permite que el hambre empiece a buscar que ellos vuelvan otra vez a pensar en el asunto. Le pide a sus hijos que vayan, no menciona a Benjamín, como si no hubiese pasado. Hermanos, Jacob quería tener el control. Probablemente dejó pasar el tiempo esperando que en ese tiempo la hambruna cesara. Probablemente dejó pasar el tiempo porque, bueno, a lo mejor Simeón, como es un hombre tan ágil, no vino y mató todo un pueblo, Siquem. A lo mejor se escapa. O simplemente ese primer ministro de que ustedes me están hablando, que se muera, que alguien lo mate o que se muera, que le dé algo, que cambien al primer ministro y las cosas cambiarán. Él quería que Dios hiciera algo para él no obedecer. Pero al final Dios le tuerce el brazo. Él estaba esperando algo, que cambiara alguna situación. Él no quería verse forzado a rendirse a lo que Dios ya le había dicho o lo que sus hijos le estaban diciendo. El plan de Dios era que él tenía que despegarse de Benjamín. Dios está tratando con el corazón idolátrico de Jacob. Dios está tratando allí y Dios lo termina quebrando. Versículo 5. Versículo 5. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Lo ha dicho 2 veces Judá. Lo ha dicho estos son los hermanos. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, los hermanos, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? En estos versículos, en medio de la discusión, se nos dice cosas que ellos hablaron. Sabemos que en el capítulo 42, ellos sueltan la sopa de una vez, por el temor. Ustedes son espías. No, no somos espías, tenemos un padre y tenemos un hermano. Y aquí parece que el propio José
les había pedido, pero ustedes tienen padre, tienen hermano. Como ellos lo hayan pintado, aquí el punto, probablemente ellos están manipulando para no verse como que sí, fue nuestra culpa haber dicho toda la información. Más bien fuimos forzados. Esto es lo que parece que ellos están tratando de hacerle ver a su padre. Pero el punto no es la forma, que puede ser incluso cuestionable. Aquí el punto es lo que dice en el versículo 7, al final del versículo 7. Le declaramos conforme a estas palabras, y esta es la pregunta. Esta es la clave. ¿Acaso podíamos saber que Él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Podemos cuestionar la forma en cómo ellos le pintaron el escenario a Jacob. Pero lo que no podemos minimizar, y lo que ellos sí tuvieron razón, es que se lo están presentando desde un punto de vista providencial. ¿Acaso podíamos saber que Él nos iba a decir eso? Al final le dijimos, pero no sabíamos que eso iba a venir. No lo sabíamos. Esto es un asunto providencial. Eso es lo que le están diciendo al final a Jacob. Y ahora se levanta y emerge de entre todos los hermanos Judá y empieza a interceder, no solamente para llevarse a Benjamín, empieza a interceder para guardar a toda la familia. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Jacob se levanta para hablar con su padre, para él empezar a decir, necesitamos hacer esto para preservar a nuestra familia. Él está intercediendo por el bienestar de toda la familia. Versículo 9. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Y si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. No solamente aboga por su familia, sino que se coloca a él en garantía de cualquier cosa que le pueda suceder a Benjamín. La propuesta de Judá es mucho mejor que la de Rubén. Si la respuesta de Rubén o la propuesta de Rubén fue loable, Padre, por favor, envía a Benjamín y si no, mata a mis hijos. Bueno, él se está desprendiendo de algo, pero aquí Judá sobrepasa. Yo me sacrifico. Yo pongo mi vida. Yo seré el culpable delante de ti. No vas a culpar a más nadie. No vas a pagarla con más nadie. Yo seré el responsable. Yo voy a poner mi vida en garantía. Yo voy a ser el fiador si le pasa algo a nuestro hermano. Esta es una brillante imagen del Evangelio. Una brillante imagen del Evangelio. El hijo delante de su padre intercediendo por el pueblo. El hijo colocándose en garantía delante de los ojos de su padre por amor al pueblo. Versículos 11 al 15 vemos cómo entonces termina Jacob cediendo a esto. Jacob no había aceptado al principio, hermanos, no había aceptado las palabras de Rubén. No me interesa que me dejes a tus hijos para matarlos, o sea, voy a perder tanta gente. Pero de alguna manera, Dios permitió que las palabras de Judá fueran las palabras que convencieran a Jacob. Versículo 11. Entonces Israel. Note cómo se le llama, no se le llama Jacob, se le llama Israel. Ese es el nombre del pacto o del pueblo del pacto en ese caso.
Entonces Israel, en representación de toda su familia, le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirras, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. No dice seguramente se equivocaron, no, quizás. Es decir, tampoco me fío de ustedes. Yo sé cómo son. Quizá fue equivocación. No hay una seguridad de parte de Jacob de que lo que estaba pasando realmente era la verdad. Pero al final, versículo 13, él termina cediendo. No tanto por las palabras de Judá, que de hecho fue lo que lo terminó quebrando. Pero las palabras de Jacob al final no es la confianza que tuvo en Judá, sino que él se refugió en la misericordia de Dios. Versículo 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis dos hijos o de mis hijos, séalo. Jacob, hermanos, termina rindiéndose a la situación, termina quebrado, está en un punto de desesperación donde definitivamente entiende que ha actuado mal. Parece que entró en razón Jacob, parece, pero la verdad es que no, nunca perdió la razón, simplemente se resistió. Ese es el punto. Simplemente se había resistido todo este tiempo. Pero las palabras de Judá fueron usadas por Dios para darle en donde tenía que darle a Jacob. Para que le diera ánimo a Jacob a hacer lo que tenía que hacer. Pero las palabras finales, hermanos, de Jacob no son palabras de resignación. Bueno, ya no habrá nada que hacer. Será, llévenselo. No. Él no solamente acepta la situación, no solamente permite, cede a la situación, sino que sus palabras son de esperanza. El Dios omnipotente os dé misericordia. Esto fue un acto de fe. Para Jacob, esto fue un acto de fe. Hermanos, Jacob no se imaginaría que enviando a Benjamín no solamente garantizaría la liberación de Simeón y no solamente garantizaría el alimento para su casa. Es mucho más. Enviando a Benjamín, los hermanos se reencontrarían con José, José se daría a conocer a ellos, José mandaría a buscar a Jacob y Jacob volvería a reencontrarse con José. Y serían provistos en toda la hambruna de ese tiempo con el cuidado de José. Jacob no estaba viendo lo que iba a suceder. Dios nunca se lo reveló para que él tuviera confianza. La confianza ahora está que Dios tenga misericordia. Él no sabía lo que iba a venir, pero él descansó en la misericordia de Dios. Él sabe que él no merece misericordia, pero él se está refugiando, hermanos, en el Dios del pacto, porque la palabra allí, El Shaddai, el Dios omnipotente, El Shaddai, la primera vez que se usó la palabra El Shaddai fue en Génesis 17, cuando Dios se le presentó a Abraham. Sé perfecto, anda delante de mí, yo soy el Todopoderoso, El Shaddai. Y ese es el nombre que para ellos era el Dios de nuestro pacto. Había un plan mayor, había un plan más grande, un plan desconocido por Jacob. Pero su confianza, su esperanza no estaba en que Dios le había dicho, no, mira, después de esto va a pasar esto. Ahora sí me convenciste, Dios. No. Él se refugia
en el carácter misericordioso de Dios. Aquí está el punto. Él tenía una buena teología de Dios, una buena teología propia de Dios, sí, pero estaba bien carente de la responsabilidad humana. De la responsabilidad humana. Al final él cambia y él dice, es verdad, Dios está en el trono, Dios no nos va a dejar pasar, Dios va a cumplir su promesa, él lo sabe. Pero él no quería hacer el medio o andar en el medio que Dios había destinado. ¿Qué era? Manda a Benjamín. Manda a Benjamín. Así que Jacob se refugia en la misericordia de Dios, deja de pelear con Dios, deja de quejarse, depuso su altivez, se rindió, descansó en la misericordia de Dios, no en el carácter de Judá, sino en el carácter de Dios. Deja de pelear. La actitud de Jacob, hermanos, cambió. La actitud de Jacob descansó por entregarse a la misericordia de Dios. ¿Tú estás descansando en cualquier situación que estás experimentando? ¿Tú estás descansando de que Dios, aún en medio de esa situación, Dios no ha dejado de ser misericordioso? Recuerda que todo amor y toda misericordia y toda gracia está garantizada para los que están en Cristo. ¿Estás tú ahorita quejándote por la situación? ¿Estás resistiéndote a aceptar algo? ¿O realmente estás descansando, Señor? Si tú lo permitiste, descanso en tu misericordia. En segundo y último lugar, ya hemos visto cómo Dios ha trabajado con Jacob y lo ha vencido para que él se refugie en la misericordia de Dios. A partir del versículo 16 vamos a ver cómo los hermanos de Jacob, de José, los hijos de Jacob, ahora van a experimentar esa misericordia de Dios. Lo van a experimentar. Vamos a leer versículo 16. Y dio José a Benjamín, versículo 15. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron, descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Versículo 16. Y dio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala para estos hombres, pues estos hombres comerán al mediodía. Versículo 17. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. Los hermanos de José, por fin, ya mi papá ha cedido a la situación. Vamos a agarrar a nuestro hermano y nos vamos. Ellos se van. Parece que tienen la situación controlada. Tienen al hermano Benjamín, pueden presentarse delante de ese hombre. Se supone que va a liberar a Simeón. Tienen no solamente dinero para comprar, sino que también tienen el dinero que se les había devuelto, para no ser culpados de ser unos ladrones. Ellos van con una confianza de que tienen todo a la mano. No hay de qué temer. Tenemos a Benjamín, tenemos el dinero pasado, las cosas también. Nuestro padre nos bendijo. Bueno, listo, vamos para allá. Pero de repente las situaciones cambian drásticamente, de forma drástica. Hermanos, es tanto la conciencia de los hermanos de José, es tan lo que Dios trata con la conciencia de los hermanos de José, que aún invitándolos a la casa de José para comer, ellos tienen temor. Versículo 18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José. ¿Pero por qué tienen que temer? ¿No tienen todas las cosas?
Los hermanos de José no son tratados mal. Son recibidos de buena manera. Simplemente los están encaminando hacia la casa de José y eso les causó un temor terrible. No había razón para el miedo de forma terrenal. Como les dije anteriormente, tenían a Benjamín, tenían el dinero, podían ratificar su honestidad. Somos hombres honrados. Pero aún así se sienten inseguros al ser llevados a la casa de José. Muy inseguros. ¿Por qué? Porque ellos se habían planificado otro escenario. Ellos se habían planificado otro escenario. Probablemente ellos pensaban que iban a ser recibidos por José, por supuesto. Iban a ser recibidos por José, iban a hacer el intercambio. Mira, aquí está nuestro hermano para que te cerciores. Aquí está el dinero, pasó esto, pero aquí está nuestro dinero, nuestro hermano, y listo. Está todo resuelto. Pero ahora no, vayan conmigo a la casa. Vayan conmigo a la casa. Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Su conciencia está trabajando bien con ellos. Su conciencia ya no estaba dormida como en los capítulos anteriores, sino que les está acusando todavía. Los está colocando en alerta. Su conciencia no los deja tranquilos. Dios sigue inquietándoles. Aún el buen trato para ellos es algo extraño. El buen trato, los han tratado bien. Qué increíble, ¿no? Están recibiendo misericordia y ellos tienen temor. Ellos tienen temor. Aquí también hay un asunto importante. Dice que José ve a Benjamín que venía con ellos. Pero según el texto, el panorama es que José los está viendo de lejos porque no interactúa con ellos, sino que le dice al mayordomo lo que debe hacer y es el mayordomo quien interactúa con los hermanos. Eso significa que José había estado esperando ese momento. No sabemos si él se había planificado toda esa trama en el capítulo 42, ya se lo había planificado de anterior, de forma de antemano. Lo que sí sabemos es que aquí sí. Y es la imagen contraria a lo que pasó con él. Los hermanos de José, cuando lo vieron venir, cuando estaban en Dotán, lo vieron venir y planificaron lo que iban a hacer antes de que él llegara. Ahora es José que ve venir a sus hermanos y planifica lo que va a hacer con ellos. Esa es la imagen que se nos da. José está sobre ellos. Pero seguimos. ¿Por qué Dios permite que ellos experimenten, en vez de estar, aunque tienen misericordia, los están tratando bien? El propio siervo les habla unas palabras increíbles. Versículo 19. Versículo 18. Aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí. Para ellos, no, esta gente sabe o piensa que les robamos. Y tomaron por siervo a nuestro hermano y a nuestros asnos. Versículos 19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. O sea, ellos estaban resistiendo para entrar en el palacio o en la casa de José. Se estaban resistiendo. Versículo 20. Y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimento. Y aconteció que cuando llegamos al mesón, abrimos nuestros costales y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hasta ese momento ellos piensan que es una trampa. Es una trampa conducirlos a la casa de José. Probablemente recuerden que Potifar
cuando José estaba trabajando en la casa de Potifar y ocurre lo de la esposa de Potifar, a José lo colocan en la cárcel de la casa de Potifar. Entonces probablemente ellos saben que en las casas de esta gente hay cárceles. Versículo 22. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él le respondió, el mayordomo egipcio, pagano, le dice, Shalom, paz a vosotros. No temáis, pues vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Qué increíble las palabras de este mayordomo. Les habla en su propio idioma. Le dice Shalom, paz a vosotros. Un pagano hablando el idioma del hebreo. Un pagano hablando en el idioma del Hijo de Dios. Ellos, por supuesto, esas palabras es como que, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? Ellos están, hermanos, experimentando la misericordia de Dios. Pero ellos tienen mucho temor. ¿Por qué Dios hace que ellos, en vez de disfrutar esa misericordia, más bien estén en temor? ¿Por qué Dios permite eso, hermanos? Dios lo hace así para que ellos experimenten, después del gran temor, cuando empiecen a ver todo, experimenten mayor misericordia. Mayor misericordia. Hermanos, ¿no es verdad que en los momentos más difíciles, cuando pasamos esos momentos, bueno, lo dijo el pastor Luis la semana pasada, cuando hay momentos duros de crisis intensa, cuando hemos pasado eso y ahora en lo mínimo somos agradecidos? Dios permite precisamente esas cosas que nos dan mucho temor, aunque Dios ha sido muy misericordioso, pero nos dan mucho temor para que cuando pasemos ese tipo de situación y ya no tengamos temor, veamos en mayor magnitud la misericordia de Dios. Es para que podamos deleitarnos y disfrutar mucho más que ver la misericordia de Dios como algo normal, como algo natural, algo que simplemente debe pasar para ser más agradecido. Dios cambia la situación de forma drástica. Cada detalle en esta sección les está diciendo a los hermanos, sí, miren la conciencia de ellos. Esta gente está convencida definitivamente de que somos unos ladrones. Y ellos tienen temor. Pero en vez de ser recibidos como ladrones, no son recibidos como ladrones, sino como unos invitados de lujo, por así decirlo. Como unos grandes invitados. No solamente el mayordomo les dice paz a vosotros, sino le dice, bueno, el Dios de vuestro Padre está con ustedes. Esto, por cierto, nos habla del trabajo evangelístico de José. ¿Cómo conocía este mayordomo esa palabra Shalom? ¿Cómo este mayordomo podía decir el Dios de vuestro Padre? Porque de alguna manera José había dado testimonio en su casa. Dio testimonio cuando estaba en la casa de Potifar, dio testimonio en la cárcel, dio testimonio delante del faraón y siguió dando testimonio cuando ya estaba exaltado. Bueno, vemos entonces ese llamado de paz que le da el mayordomo. Otra cosa, les liberan a Simeón. Última parte del versículo 23. Y sacó a Simeón a ellos. Ahora las cosas están cambiando. Le dicen, no te preocupes, yo recibí el dinero, seguramente ese Dios de ustedes les está bendiciendo así. Le saca a Simeón, versículo 24, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua, lavaron sus pies, les dio de comer a sus asnos, y ellos prepararon, los hermanos de José, prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. No se les había dicho, vamos a la casa de mi amo,
porque ahí van a tener un banquete. No, nunca le dijo eso, por supuesto. Por eso es que están todos temerosos. Pero ahora le dice todo lo que va a pasar. Ahora hay seguridad, hay sosiego, hay misericordia que está siendo experimentada y disfrutada por ellos. De una forma tan espléndida son tratados, no como merecen, sino simplemente, y aquí está el punto de la misericordia, Dios está usando a José como un canal de misericordia para que ellos experimenten la misericordia de Dios. Dios está usando a José. José los ve de lejos y no maquina, ¿cómo me voy a vengar yo de esta gente? No maquinó nunca eso. ¿Cómo hago para que ellos también disfruten un poco? No de forma maliciosa, pero cómo ellos pueden disfrutar un buen tiempo. José planifica eso para ellos. Miren el corazón perdonador de José, porque José también ha recibido misericordia de Dios. Los únicos que pueden perdonar, escuche bien, los únicos que pueden perdonar en esta vida cualquier ofensa a otro hombre es un verdadero creyente. Porque solo los creyentes, solo los cristianos han experimentado la misericordia por sus propios pecados. Y solamente ellos pueden dispensar esa misericordia a otros. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 5, Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo yo puedo perdonar a otro? ¿Cómo yo puedo amar a otro que no se merece amor? Porque tengo el Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo es imposible. Imposible. Por más que quieras amar, por más que quieras perdonar, no lo harás efectivamente porque eso es una obra del Espíritu Santo. Una obra misericordiosa del Espíritu Santo. Ahora vemos entonces un cambio total en todo lo que ha pasado. Terminemos viendo estos versículos para ver la imagen final. Versículos 26 al final. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Dos cosas acá. Número uno, note que en todo el texto, desde que Jacob les dice, desde que propio Judá dice, no podemos presentarnos sin Benjamín, porque era lo que exigía este hombre, ¿no? Lo que exigía José. No podemos llegar con las manos vacías, no podemos llegar ante este hombre sin Benjamín. Luego tenemos a Jacob diciendo, vayan y llévenle cosas a este hombre, presentes a este hombre, porque no se pueden presentar delante de él con las manos vacías. Y ahora vemos a los hermanos de José siendo tratados muy bien, pero preparando todos sus regalos para estar de frente delante de aquel que es superior a ellos. Una vez más, aquí está el punto. No podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Algo tienes que presentarle. Delante del Rey de la tierra no puedes llegar primero con las manos vacías. Y en segundo lugar, no puedes llegar presentándote con tus propias obras, porque son, dice la palabra de Dios en Isaías, que son como trapos de inmundicia. Imagínense que lleguen estos hombres, los hermanos de José, y digan, mire lo que te trajimos, estiércol. Qué ofensa, ¿verdad? Delante de Dios, las obras más maravillosas que tú puedas hacer delante de Dios son trapos de inmundicia. No te puedes presentar con tus propias obras. Necesitas presentarte delante de Dios con las obras perfectas de Cristo. Esa es la justificación.
Pero lo segundo que vemos acá es que ellos terminan inclinándose. Ahora sí, se cumple perfectamente los sueños de José. Ya no eran sus hermanos, algunos hermanos, sino que ahora son todos, porque ahora está incluido Benjamín. Ahora sí, son todos sus hermanos que se están postrando a tierra. Versículo 27. Entonces le preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano, ¿qué dijiste? ¿La pasa bien todavía? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va tu siervo. Nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. 2 veces se inclinan delante del propio José. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga ¿qué? Misericordia de ti. El siervo les dice: el Dios de ustedes, Shalom. Y ahora José se supone que está hablando en el idioma egipcio. Y le dice: Dios tenga misericordia de ti. Esto tuvo que haberle impactado poco a poco el corazón de los hermanos de José. Estas palabras no eran usuales. Versículo 30. Entonces José se apresuró. Sí, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Versículo 30. José entonces se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y podemos decir: ¿y por qué no acabas ya con esto? Estás sufriendo de gratis, José. Pero había un plan. Y José era ¿qué? Paciente. Estaba que perdía la compostura. Pero fue paciente. Esperó en el tiempo del Señor. Versículo 31. Y lavó su rostro y salió y se contuvo. Y dijo: poned pan. Ahora aquí empieza una nueva prueba. Una nueva prueba. Esta es otra prueba a partir de acá. ¿Por qué? Porque dice que no solamente los coloca de mayor a menor, eso por supuesto ¿cómo sabe este hombre eso? Lo hace a propósito porque más adelante vamos a ver que de alguna manera esa situación les dijo a los hermanos de José: este hombre es un adivino. José lo hace precisamente para que ellos piensen de que este es un hombre casi que omnisciente. Lo hace así, los coloca de mayor a menor. Pero aquí está la prueba. Le coloca más comida a Benjamín y le da más vestidos a Benjamín. Dice que una porción, versículo 34, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era ¿qué? 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Ahí está la prueba que le puso José. En medio del banquete. Les puso una penúltima prueba. La prueba más que viene más adelante va a ser la contundente. Pero ahí está probando nuevamente José a sus hermanos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a mirar? ¿Cómo van a tratar a Benjamín? Ahora yo quiero verlo en vivo y directo. Él tiene mayor... voy a demostrar que él es el favorito ahora. Vamos a ver cómo van a responder a la situación. La respuesta fue impresionante para el propio José, porque dice: y bebieron y se alegraron con él. No tenían ningún tipo de resentimiento, estaban sorprendidos, por supuesto, pero en esta última prueba José nota que sus hermanos han cambiado. Los ha estado probando, pero ahora ven cómo el Señor ha hecho la obra en sus hermanos. Va a ser una última prueba, por supuesto, pero ya aquí no solamente vemos a José viendo la actitud de ellos, sino regocijándose con ellos. Bebieron y se alegraron con él, se alegraron con José. Esta es la última imagen que vemos en este pasaje. Ellos pasan del terror al regocijo.
Pasan del temor al gozo. Por supuesto, si dejamos el texto hasta allí, podríamos decir, y vivieron felices por siempre. Pero no es así. Aún falta. Pero hasta este punto, los hermanos de José ya no tienen temor porque están disfrutando de la misericordia de José. No hay temor. Saben que no se lo merecen, pero cuánto están disfrutando lo que José está haciendo por ellos. Y la imagen acá están todos invitados. Gente que no merece, están siendo invitados a comer a la mesa del rey. Como la cena del Señor. Es un tiempo de comunión, de alegría, no solamente entre nosotros, sino de comunión con el Señor. En conclusión, Dios no tiene misericordia. Dios es misericordioso. No porque haya algo en nosotros que lo mueva a Él a hacer algo bueno para nosotros. No, Él simplemente decide amar. Él es perfecto en su carácter, en su decisión libre y soberana, decide tener misericordia a seres como tú y como yo, que no merecemos absolutamente nada. Por un lado vimos cómo Jacob luchó contra Dios, pero Dios lo terminó quebrando. No lo fulminó por misericordia, pero lo trató. Y Jacob se terminó refugiándose en la misericordia de Dios. Vemos también a los hijos de Jacob que, a pesar de todo lo que ellos realmente merecían, estaban viendo, experimentando y disfrutando la misericordia de Dios, porque José los había perdonado, porque el propio José había experimentado la misericordia de Dios. Génesis 43 nos enseña, hermanos, que Dios nunca es injusto. Dios no es malvado. Cualquier cosa que recibamos nunca será lo que realmente merecemos. Si hay una providencia dura, difícil, debemos reconocer que eso es lo menos que merecemos. Y si hay una situación buena, una providencia hermosa, gozosa, recuerda, eso no te lo mereces. Sé muy agradecido. Para ver a Cristo en este pasaje, lo vemos de dos maneras. En primer lugar, vemos a Judá ofreciéndose como el garante por la vida de Benjamín. Vemos un pacto concertado antes de que Judá y Benjamín fueran a presentarse delante de José. Un pacto antiguo, un pacto anterior, un pacto entre el padre y su hijo Judá, tal como ocurrió en la eternidad, hermanos. Un pacto entre el Padre Celestial, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, el pacto eterno, para ir a buscar y salvar al Simeón que somos nosotros, que estábamos presos y muertos en nuestros delitos y pecados. En segundo lugar, vemos a los hermanos de José que no merecen otra cosa, sino que José lo tenía que reprender, tenía que hacer algo, que ellos sintieran el dolor que sintió José, pero José los perdonó y les otorgó una gracia, una misericordia de estar con José. José no estaba de forma hipócrita riéndose con ellos. Sí, así te quería ver, ¿verdad? Ya tú vas a ver lo que te va a pasar. No. José se regocijó con sus hermanos que lo habían traicionado, con los hermanos que lo habían vendido, con los hermanos que lo habían odiado, pero que ahora han vuelto en amistad por la misericordia de Dios. Descansar y perdonar es haber entendido verdaderamente que Dios es misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Señor, te rogamos, te pedimos que nos ayudes a ver tu misericordia, a entregarnos a tu misericordia y experimentar tu misericordia y ser como tú, Señor, perdonando a otros,
amando a otros que no se lo merecen, siendo misericordioso como tú lo eres. Gracias, Señor, por este momento y gracias por la imagen de Cristo que nos permites ver en el Antiguo Testamento. En el nombre de Jesús.